favor, abran su Biblia de nuevo a Filipenses capítulo 1. Leamos los versículos 29 y 30 que serán donde nos estaremos concentrando en esta noche. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Vamos a pedir al Señor su bendición, hermanos. Oh Padre de los cielos, te damos gracias por tu santa palabra, porque es un tesoro lleno de hermosas riquezas, joyas preciosas, promesas gloriosas, instrucciones necesarias, urgentes, santificadoras. Gracias por dártenos a revelar en tu palabra. Gracias por darnos una perspectiva correcta sobre el sufrimiento en este mundo, especialmente aquellos sufrimientos que vienen como resultado de nosotros creer en Cristo. Especialmente en estos tiempos de tanto ateísmo y tanto rechazo del Evangelio, especialmente en nuestra nación. Te pedimos que estas palabras nos fortalezcan, nos ayuden a estar listos para la oposición que viene y de seguro vendrá. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. La sociedad americana en la que tú y yo vivimos podría correctamente describirse como una sociedad sumamente hedonista. El hedonismo es la filosofía que promueve la idea que el mayor bien para todo individuo y toda sociedad es el placer. Y por ser una nación en la que muchos siguen esta filosofía, la gente huye de toda clase de sufrimiento, dificultad, dolor o adversidad. Como nación vemos todas estas cosas como males en su más alto nivel. ¿Cuál es una de las razones por las cuales en nuestra sociedad se acepta tan fácilmente el que se asesine a un bebé en el vientre de su madre? ¿Cuál es una de las razones por las que con tanta facilidad se hace? Bueno, porque si por la administración de algún análisis o por el uso de un aparato se determina que un bebé va a nacer con algún defecto o deformación, la pregunta más natural para muchos es, ¿cómo voy yo a sufrir el dolor y la dificultad de criar a un niño con defectos que durarán por toda su vida? ¿Cómo voy yo a sufrir una cosa así? Yo no voy a poder disfrutar de mi vida de esa manera. El disfrute, ¿se dan cuenta? O si una joven que fornicó queda embarazada, la pregunta entonces sería, ¿cómo voy yo que soy tan joven a convertirme ahora en madre si a mí todavía no me han terminado de criar? ¿Cómo podré yo disfrutar de los fines de semana con las chicas? ¿Cómo podré yo pasar hasta las tantas de las noches fiestando con mis amigas si tengo un bebé a que atender? Ambas cosas no le permitirían a estas mujeres, sea la deformación o un embarazo prematuro, digamos, no le permitirán a esas mujeres vivir su vida a plenitud. Y ellas merecen ser felices, dice nuestra sociedad. Por lo tanto, mata al bebé en el vientre, eso es fácil de resolver. Sácalo pedazo por pedazo, que eso no es un bebé. Eso es un obstáculo a mi felicidad. Y al placer que una persona tiene derecho de gozar en esta única vida que tiene. Por otro lado, ¿cuántos no hay que por querer disfrutar el sueño americano de comprar su propia casa han mentido, inflando sus ingresos para hacer creer que ganan lo que en verdad no ganan porque quieren tener el placer de poder decir,
Esa es mi casa. Ya usted sabe, a sus órdenes. ¿Cuántos no son los que por querer tener el placer de comprar ciertas cosas se han endeudado porque no aguantaban la angustia de no tener ahora lo que querían tener? No queremos ser pobres, señores, admítanlo. No queremos ser pobres, ni que olamos a pobreza. Nos sentimos, nos resistimos fuertemente a la idea de estar en mala económicamente, o que se perciba que estamos en mala económicamente. Aun si tenemos que endeudarnos hasta el punto de declararnos en bancarrota, lo haremos, pero jamás daremos la impresión de que somos gente pobre. Eso sería un sufrimiento insoportable. No queremos sufrir, no queremos padecer necesidad ni en lo más mínimo. Queremos disfrutar de los placeres de la vida y no mañana, ahora. Así piensa nuestra sociedad americana, que es hedonista. En Romanos 12:2 se nos llama a no conformarnos a este mundo y a su manera de pensar en cuanto a estas cosas. Nuestra Biblia nos dice en Gálatas 1:4 que el Señor Jesucristo murió para librarnos de este presente mundo malo. En Efesios 5 se nos manda a no participar de las obras infructíferas de las tinieblas, sino más bien a desenmascararlas. Y creo que para este entonces, tú, mi hermano, especialmente tú que regularmente frecuentas esta iglesia, te habrás preguntado, ¿y qué tiene eso que ver con Filipenses 1:29 y 30? Porque no habla del aborto, ahí no habla del hedonismo. Tiene mucho que ver, hermanos, porque si nos fijamos bien en lo que dice el texto, nos daremos cuenta que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Desde el versículo 28, Pablo ha venido hablándoles a los creyentes sobre el sufrimiento, los adversarios, la persecución. Y eso es algo que de seguro ellos no estaban muy contentos con eso. No era algo que ellos querían, no es algo que nosotros queremos. Pero viviendo en la sociedad en que vivimos, donde se detesta tanto el sufrimiento, las dificultades, mucho menos nos gusta a nosotros el padecer contrariedad, el que la gente se nos oponga, el tener que padecer sufrimientos. No queremos, porque no creemos que no merecemos la vida cómoda y buena. Y por eso muchos cristianos en una nación como esta están vendiendo y tirando sus principios por las ventanas, porque no quieren padecer ni en lo más mínimo. Entonces lo que dije en la introducción tiene mucho que ver, ¿verdad que sí? Mucho que ver. Si vivimos en una sociedad tan hedonista como esta, como creyentes, tenemos que conocer bien aquellos pasajes en los que se nos enseña una perspectiva teocéntrica sobre el sufrimiento humano, la adversidad y la aflicción. La perspectiva bíblica sobre estas cosas se opone diametralmente a la perspectiva hedonista de nuestra sociedad. La semana pasada estudiamos el versículo 28. Este versículo sigue la exhortación del versículo 27, donde se nos llama a vivir en una manera digna del Evangelio. Una vida que, según Pablo nos dice, tiene las siguientes tres marcas distintivas: firmeza, celo y valentía. Valentía que nos llama de nuevo a ejercer en el versículo 28, cuando nos dice que no nos amedrentemos ante nuestros adversarios. Y en el versículo 28, otro énfasis que tiene ese versículo, como vimos el domingo pasado, es los efectos que nuestra valentía cristiana tiene, no solamente en nuestros adversarios, sino también en nosotros mismos. Dice el texto: de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto de Dios. Y aquí el Señor nos dice que al mostrarnos valientes ante nuestros enemigos, tal actitud de valentía se convierte en una evidencia de perdición contra ellos, porque indirectamente les estamos diciendo: ustedes están perdidos, están rechazando y están oponiéndose a uno que ama y sirve al Señor Jesucristo, tu única esperanza, y en vez de preguntarme, háblame de ese camino de salvación, más bien me odias. Y esa valentía también sirve de señal de evidencia de la genuinidad de nuestra propia conversión.
Porque nosotros ver que el Señor Jesucristo dijo que si le odiaron al primero, nos odiarán a nosotros. Vemos que se confirma lo que el Señor dice. Y de que seremos perseguidos por amor a Él. Y todos esos pasajes que hablan de ese tema, lo vemos confirmado cuando vemos a los adversarios oponérsenos. Pero oponérsenos obviamente por ser cristianos. No oponérsenos porque somos boca suelta. No oponérsenos porque somos unos frescos. O porque somos unos irresponsables. El jefe mío siempre está regañándome. Seguro porque soy cristiano. Asegúrate que es por eso. Porque si vemos tu hora de llegada y casi siempre 5, 6, 7, 15, 17 minutos y 30 segundos tarde, casi todos los días, es por tu mal testimonio que te está regañando el jefe. Es por ser fieles al Señor, identificarnos por Él, que aquí se nos dice que seremos una señal. Hoy vamos a estudiar los versículos 29 y 30. Y lo primero que voy a hacer es explicar lo que se nos dice en estos dos versículos para luego ver cuál es una de sus enseñanzas principales para nuestras vidas. Y lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, veremos la razón por la cual sufrimos como creyentes. La razón por la cual sufrimos como creyentes. En el versículo 28, Pablo termina diciendo, y esto de Dios, y esto de Dios. Es decir, todo aquello que resulta en adversidad para el pueblo de Dios y la valentía que el pueblo de Dios debe manifestar en tales circunstancias, procede todo de Dios. Pero ¿en qué sentido es que estas cosas vienen de Dios? ¿Es que acaso Dios se goza en que nosotros suframos el menosprecio de la gente y seamos objeto de su odio? ¿Acaso vienen todos estos sufrimientos de la mano de Dios que nos ama, de un Dios que no nos ama ni se compadece de su pueblo? ¿O son estas persecuciones castigo de Dios por pecados que hemos cometido? ¿En qué sentido es que Pablo dice que estas cosas vienen de Dios? Y esto nos responde Pablo en el versículo 29, por eso empieza con un ¿por qué? ¿Por qué? Porque a vosotros se os ha concedido. Y lo que nos dice es que a nosotros se nos ha concedido, y ya explicaremos más a fondo en un momento, a nosotros se nos ha concedido sufrir por Cristo. Esto de Dios, no se extrañen, porque el sufrimiento por Cristo es algo que Dios os ha concedido. Es algo que Dios os ha dado el privilegio de participar en ello. Expliquemos algunas palabras en este texto del versículo 29 antes de pasar a explicar su significado. El verbo conceder que aparece aquí, debemos entenderlo, es muy importante, hermanos. Versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. La palabra que se traduce aquí, concedido, significa dar algo a modo de un regalo, pero el énfasis es dar algo a modo de un regalo inmerecido. Que se nos dé algo que no merecemos. Que se nos dé algo por gracia. Ese es el sentido de esa palabra. Es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 8:32 cuando se nos dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá? La idea es gratuitamente también con Él todas las cosas. La idea de este verbo no es meramente el dar algo, sino dar algo como un favor que uno no merece. Y creo que el sentido de que es inmerecido se da claramente a entender en el siguiente pasaje que voy a leer, porque se añade la palabra gratuitamente. En 1 Corintios 2:12, Pablo dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El mismo verbo se usa ahí, pero se traduce dar gratuitamente, porque ese es el énfasis. Por lo tanto, lo que se nos dice es que tenemos que ver la adversidad que nos viene por causa del Evangelio como nada menos que un favor que Dios nos concede a nosotros. Es un privilegio el que a ti y a mí se nos permita sufrir por Cristo. Inmenso privilegio, así debemos verlo. Por eso decía al principio, debemos tener
estudiar pasajes que nos dan una perspectiva correcta sobre nuestros sufrimientos, pero no los sufrimientos en general que padecemos, por ejemplo, por alguna aflicción que nos ha venido. No, estoy hablando de este tipo especialmente este tipo de sufrimiento que viene por causa del Evangelio. Y el Señor lo primero que nos dice aquí es que quiere que nosotros veamos esto como algo que se nos ha concedido sin merecerlo. Es un privilegio que se nos da el que nosotros podamos sufrir por Cristo. Como los apóstoles expresaron en el libro de los Hechos, luego de haber sido recibido latigazos y haber sido encarcelados, ellos salieron contentos de que se le haya considerado digno de sufrir por el Señor. Pero en segundo lugar, aquí vemos el paralelo, esto bajo nuestro primer punto todavía, el paralelo entre el creer en Cristo y el sufrir por Él. Versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Creer en Él y también sufrir por Él. Hay un paralelismo aquí. Pablo nos dice que hay dos cosas que se nos han concedido por pura gracia. El creer en Cristo y el sufrir por Él también. Hermano en Cristo que estás aquí sentado esta noche, tú eres cristiano porque tú crees en Cristo. Tú has creído en Cristo para salvación, obviamente, por eso tú eres cristiano. En lo único que tú confías para el perdón de tus pecados, para ser acepto delante de Dios y para ser recibido en gloria de aquí unos años, en la persona y obra del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo llegaste tú a esa confianza? De poder decir, yo confío en Cristo. He confiado en Cristo. ¿De dónde vino eso? ¿Cómo pudo eso ser posible? Por muchos años tú escuchaste el Evangelio, pero seguías siendo un incrédulo, uno que no cree. Pero hubo un momento en tu vida en el que por primera vez confiaste en Cristo para salvación y desde ese entonces has creído y sigues creyendo en Él como tu único Salvador. Pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Por qué llegó ese momento dado en que sí creíste finalmente en Él? ¿Acaso porque un día te vino la idea de que sería bueno convertirse a Cristo? Dijiste, bueno, ya sí voy a creer, yo creo que es lo mejor para mí. Tú muy bien sabes que no fue así. Tú estás plenamente convencido de que fue Dios que hizo todo lo necesario para que tú creyeras en Él. Tú sabes que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1. Tú sabes que tú estabas perdido, eras ciego. El Señor fue el que tuvo que resucitarte de entre los muertos. Y todo empezó cuando Él te hizo consciente en tu conciencia y en tu corazón de tu gran necesidad de Cristo. Y fue Él el que por su Espíritu obró en tu corazón para que tú respondieras al llamado del Evangelio. De modo que tú puedes decir en las palabras de este texto, yo soy un creyente porque me fue concedido el creer. Dios obró en mi corazón la fe que yo jamás hubiera podido obrar. Bueno, el texto no termina ahí. Ahora nos dice que así de seguro como es que fue Dios el que nos concedió el creer en Cristo, así de seguro es también el que el sufrir por Él es algo que también se nos ha concedido. El Dios que nos concedió el creer en su Hijo es el que también nos concede sufrir por amor a su Hijo. Es el paralelismo que hay aquí. Pues en primer lugar, la palabra concedido, ya la vimos, el paralelismo entre el creer en Cristo y sufrir por Él, ya lo vimos, pero ahora las palabras por Él, que aparece aquí 2 veces. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Por un lado se nos dice por amor de Cristo y luego se nos dice por Él. Es evidente que Pablo quiere enfatizar que nuestro sufrimiento como cristianos es por amor a Cristo. Cuando sufrimos o por causa de Cristo, cuando sufrimos como cristianos, sufrimos por Cristo. Como decía anteriormente, no por nuestra mala conducta. Y lo que esto quiere decir es que la clase de sufrimiento de la que se nos habla aquí es aquel que viene por parte de los enemigos de Cristo. Es a Él que odian principalmente. Y nosotros que los identificamos con Él,
que proclamamos su palabra, que damos a conocer que ellos también le necesitan, se enfurecen con nosotros. Aquellos que se convierten en nuestros adversarios lo hacen principalmente porque ya son adversarios de Jesucristo. Es nuestra identificación con Él por medio de la fe la que nos trae esta clase de sufrimiento de la que se nos habla aquí. Nuestros enemigos nos desprecian y nos ultrajan por nuestra semejanza a Cristo y nuestra fidelidad a su palabra. No seas fiel a su palabra y quedarán fascinados contigo. Te lo aseguro. No seas fiel a la palabra, viola los principios de la palabra, entrégate a vivir en una manera cuestionable, mundana, carnal, no va a haber problema. Empieza a decir las palabrotas que ellos dicen. Empieza a mentir de forma natural como ellos mienten y te lo van a celebrar. Te lo van a celebrar. Como claramente se nos dice, no, perdón, hermanos. El sufrimiento del que se nos habla aquí no es aquel que viene como fruto de nuestra insensatez o nuestro propio pecado. De esto se nos habla en 1 de Pedro 4:15, donde se nos dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor, oigan esto, o por entrometido. Y hay gente cristiana que sufre por entrometido, por imprudente, por falta de sabiduría, por no pensar antes de hablar, por ser muy pronto a comprometerse, por no pensar en las consecuencias de lo que va a hacer o lo que dice. También en 1 de Pedro 2:20 se nos dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad los soportáis con paciencia? El Señor dice, ahí no hay mérito. No te gloríes. No hables de que tú estás padeciendo por Cristo pacientemente cuando tú te buscaste ese sufrimiento, lo que te está diciendo ahí. Ahora, hermano, los sufrimientos de nuestro texto no se refieren a las aflicciones que de modo general los hijos de Dios vamos a padecer en este mundo. Llámese aflicciones por causa de alguna enfermedad física, por algún familiar enfermo, diferentes aflicciones que nos vienen a la vida, presiones económicas que el Señor en su providencia ha traído. Ni tampoco estas aflicciones en este texto tienen que ver con el sufrimiento que el creyente padece al tener que luchar con su pecado remanente, que si tú le preguntas a cualquier creyente aquí o en cualquier lugar, te va a decir que eso es una agonía fuerte. El tener que luchar con su propio corazón. Le hace Romanos capítulo 7 y ahí verá con claridad de qué lucha que estamos hablando. Nuestro texto no nos habla de eso. El contexto no nos permite interpretar estas aflicciones de esa manera. El contexto no lo permite. Porque en el mismo versículo 28, fíjense que dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Aquí se nos habla de aflicciones que las causan nuestros adversarios. Obviamente está incluido nuestro gran adversario, el diablo. Pero viene de adversarios humanos principalmente. Ese es el énfasis. Pues bien, hermanos, que hemos visto que Dios es el que en su soberanía permite estos sufrimientos. Él es el que los conoce, Él es el que los concede como un don inmerecido y se nos concede por amor a Cristo. Pero ahora en el versículo 30, Pablo procura consolar y animar a aquellos hermanos con las siguientes palabras que tienen que ver con él y lo que ellos habían visto en él. Pablo les dice, sufriendo, es decir, ustedes están sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí en el pasado y que ahora oís que está en mí en el presente. Aquí vemos a Pablo ejerciendo su amor y cuidado pastoral para con aquellos hermanos en Filipos, quienes él sabía estaban padeciendo de manos de sus adversarios, desprecio, rechazo, etcétera, por causa del evangelio. Y aquí Pablo
ahora quiere animarles y consolarles. ¿Y qué es lo que Pablo les dice con estas palabras? Recuerden, hermanos, que estamos hablando de los filipenses, personas que admiraban grandemente al apóstol Pablo y que amaban profundamente a este hombre, ya que él fue el instrumento que Dios usó para llevar el evangelio a aquella región, para darles a conocer de Cristo, y había venido a ser muy, muy amado entre ellos. Y lo que Pablo hace en el versículo 30 es recordarles a ellos de su propia experiencia con el fin de consolarles. Él les dice que ellos estaban experimentando la clase de padecimientos que ellos lo vieron a él padecer cuando estuvo entre ellos ministrándole. Y lo que todavía padecía en ese entonces, como de seguro Epafrodito, el que les llevó la carta, les comunicó a ellos. Por eso él dice, sufrimientos que ahora oís que están en mí. Ahora, ¿qué fue lo que aquellos hermanos vieron sobre los padecimientos de Pablo mientras él estuvo entre ellos? Solo hay que leer, no lo vamos a hacer, Hechos capítulo 16. Allí vemos cómo lo encarcelaron a Pablo como un criminal, lo ataron de manos y pies. Y él describe la manera en que le trataron en Filipos, en 1 Tesalonicenses 2:2, con las siguientes palabras: sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos. No fue un chiste, fue maltratado en Filipos. Y ellos sabían de esos sufrimientos. Y como ya dije, Epafrodito les comunicó de seguro su situación. Él se encontraba preso en una cárcel en Roma cuando él escribe esta epístola. La situación no era nada agradable. Él estaba padeciendo todavía. Y mientras él estaba en esa cárcel, como ya estudiamos, para empeorar la situación, había quienes estaban predicando ahora a Cristo para hacerle competencia a Pablo, restregándole en la cara su situación. Eso es crueldad. Estaba padeciendo por los enemigos de la cruz y estaba padeciendo por hermanos falsos también. Cosas que le quebrantaban el corazón. Y lo que Pablo les dice a ellos en el versículo 30 es que a pesar de la clase de cristianos que ellos sabían que Pablo era, y miren como quiera todo lo que le estaba padeciendo, que no fueran ellos a pensar que no eran amados por el Señor, porque ellos estaban también padeciendo, sino que así como ellos sabían que él era un hombre de Dios, un hombre con el sello de Dios, de la aprobación de Dios, un apóstol del Señor Jesucristo, y estaba padeciendo por ser fiel a Cristo, ellos también debían ver que ellos estaban padeciendo lo que el mismo Pablo padecía. Y con eso Pablo procuraba animar a sus corazones para que ellos vieran que, como él les dijo ya en el capítulo 1, versículo 5, por vuestra participación en el Evangelio, él daba gracias a Dios por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ese entonces. Ellos participaban con Pablo en el Evangelio, no solamente en proclamarlo, sino también en padecer por el Evangelio. Y en ese sentido Pablo les dice, ustedes y yo estamos en el mismo bote. Ustedes y yo estamos iguales en esto, somos hermanos en Cristo, y aquí, independientemente de la grandeza que yo tengo en el sentido de ser un apóstol del Señor Jesucristo, un inmenso privilegio, es aquí que yo padezco igual que ustedes. Y ustedes igual que yo. Bien, hermanos, esto es lo que creemos que estos versículos nos enseñan. La pregunta ahora es, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Porque de lo que Pablo está hablando aquí, y espero que nadie haya pensado, pero eso no tiene que ver conmigo. Eso era antes que los cristianos padecían. Eso era antes. ¿Cuándo fue la última vez que aquí en Estados Unidos usted vio que pusieron a cristianos en un foso lleno de leones? Porque amarraron a uno en un, no sé si estaca la palabra que me viene ahora, y lo quemaron. O que lo mataron por no negar su fe. ¿Cuándo hemos visto esto en nuestra nación, aquí en Estados Unidos? Tú muy bien sabes, hermano, que esa no es la única clase de persecución que se practica. Claro que esto tiene que ver con nosotros. ¿Qué nos dice esto a nosotros que vivimos en una sociedad hedonista, entregada al placer y buscando evitar el sufrimiento, cueste lo que cueste? ¿Tú no crees que de alguna manera u otra este espíritu hedonista te ha afectado a ti, me ha afectado a mí, de que tampoco queremos
¿Sufrir? Lo que este pasaje nos enseña, hermanos, entre las tantas cosas que se pueden decir, pero esto es lo que vamos a enfatizar esta noche, que los sufrimientos que vienen de los enemigos del Evangelio son un resultado inevitable de la fe verdadera. Los sufrimientos que vienen de los enemigos del Evangelio son un resultado inevitable de la fe verdadera. Dicho más simplemente, donde hay una fe verdadera, va a haber persecución. Donde hay una fe verdadera, donde hay un verdadero cristianismo, se va a padecer oposición, rechazo, odio, sufrimiento. Eso va a ser así. El domingo pasado enfatizamos la valentía con la cual debemos confrontar esta oposición. Y ahora se nos está declarando en este texto, básicamente, que esto va a ser así, porque Dios, en su soberanía, así lo ha determinado. Además de concedernos el creer, Él nos ha concedido también el sufrir. No vamos a escapar de esas cosas, hermanos. El Señor ha puesto un paralelismo aquí. ¿Tú crees en Cristo? Ah, no, pero algo viene seguro también. Tú vas a padecer por Cristo. Esa es la idea. Cuando en nuestro texto Pablo dice, porque a vosotros se os ha concedido, él no estaba dirigiéndose únicamente a los filipenses, como si fuera a ellos y a ninguna otra gente, y no a los corintios, no a los tesalonicenses, no a los colosenses, no a los efesios, no a los romanos, y mucho menos a nosotros. Claro que no. Hay muchísimos pasajes bíblicos, hermanos, que se nos dan a entender que todo esto es algo común para el verdadero creyente. Es algo que debe esperarse. El Señor Jesucristo nos ha enseñado eso. Hay varios pasajes bíblicos que nos lo enseñan. Y abran su Biblia, tomen su Biblia, que vamos a ver 3 pasajes bíblicos donde se nos enseña esta realidad de que nosotros padeceremos por causa del Señor. Empezando con Mateo capítulo 5. Como ustedes saben, en Mateo capítulo 5 encontramos el muy conocido Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo empieza con las llamadas bienaventuranzas, diciendo quiénes son verdaderamente felices. Los que son verdaderamente felices son los súbditos del reino suyo, del reino del Señor Jesucristo. Y el Señor pasa a delinear algunas de las características de estos miembros o de estos súbditos de su reino, dándonos un perfil del carácter de estas personas, diciéndonos que son pobres en espíritu, que son mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que son pacificadores y otras cosas más. Y en una de sus características distintivas también es la siguiente, versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Dice el Señor que esa es una de las características. No hay ningún súbdito del reino de los cielos que no conozca lo que es ser perseguido por su fe cristiana. Sea el nivel en que sea. Cuando yo hable de persecución, no piensen ustedes inmediatamente en gente a caballo con lanza y espada, cortando cabeza. No necesariamente. Hay persecución hasta psicológica en un sentido. La hay. Persecución social. Hay un sinnúmero, no un sinnúmero, hay muchas clases de persecuciones. Así como es una realidad que una persona no es un verdadero creyente a menos que se vea que es pobre en espíritu, así como una persona no es un verdadero cristiano a menos que exhiba estas cosas de las que el Señor habla aquí, pobreza en espíritu, manso, puro, pacificador, hambre y sed de justicia, son características de un verdadero cristiano, ¿verdad? De igual manera, el Señor nos dice que todo verdadero cristiano, de alguna manera u otra, en un grado u otro, va a padecer persecución. ¿Y por qué es así? Por lo que dice nuestro texto. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sino también sufrir por Él. Vayan ahora a Juan capítulo 15. Otro pasaje más donde se nos enseña la relación directa que hay entre el ser cristiano y el padecer por ser cristiano.
¿A quién le gusta que lo odien? A nadie. Y por evitar el odio de la gente, mucha gente actúa como no debe, muchos cristianos actúan como no deben actuar. Pero vamos a ver cómo en este pasaje el Señor nos dice que si somos realmente suyos, nos van a odiar. Claro, si somos suyos también va a haber aquellos quienes nos amarán profundamente, nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Estas son palabras bien claras, hermanos, más claro que el agua, ¿verdad? Si nosotros estamos en Cristo, ciertamente sentiremos el odio y el desprecio del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo odia a Él principalmente, y si nos identificamos con Él, nos odiará a nosotros también. Ya el mundo no nos verá como uno de los suyos. Tú que eres creyente, especialmente tú que eres nuevo en la fe, te aseguro que ya el mundo, especialmente si tú eres fiel, el mundo no te va a ver como uno de los suyos porque ya tú no le perteneces. Es evidente ahora que tú eres diferente a ellos, que tú tienes una meta muy distinta a la de ellos en lo que haces. En las cosas más importantes, tú amas lo que ellos odian y odias lo que ellos aman. Y ellos se dan cuenta. Se dan cuenta. Ellos se dan cuenta que no somos hedonistas como ellos, sino que nuestra ambición principal es serle agradables a Cristo. Cueste lo que cueste. Aunque nos critiquen, aunque se burlen de nosotros. Este fue el mundo del que el Señor nos sacó. El mundo que le aborrece con todo su ser. Este es el mundo que nos odia. Vayan ahora a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A muchos les encanta Romanos capítulo 8, especialmente en los últimos versículos, a partir del versículo 28, donde se nos dice que todas las cosas obran para bien, y luego más adelante se nos dice que nada nos separará del amor de Cristo, ¿verdad? Pero miren también lo que dice en el versículo 16 y 17. Romanos 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Todo lo que ha dicho, miren cómo lo cualifica aquí, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu me da testimonio a mí de que yo soy creyente. ¿Y cómo tú lo sabes? Yo no sé, yo sé que yo lo siento, el Espíritu me lo da a conocer. No. Sigue leyendo para que tú veas. Una de las maneras en que te lo da a entender es en tu manera de padecer. Por la manera en que Él te ha transformado va a ser evidente ante el mundo que odia a Cristo, que tú no eres uno de ellos. Te van a odiar, te van a despreciar. Tú vas a padecer persecución. Y esa es una de las maneras también que el Espíritu te confirma quién tú eres. No por un sentimiento indescriptible. Pablo no creía en un cristianismo que no nos cueste nada. Él sabía que todo aquel que quería vivir piadosamente padecerá persecución. Y él fácilmente, si se hubiera parado aquí, nos diría a nosotros, pregúntamelo a mí. Pregúntame a mí. Si vivir piadosamente no trae persecución. Si ser fiel a Cristo no trae persecución. Dímelo a mí. Él muy bien sabía que a nosotros vivir vidas santas y piadosas delante de los incrédulos, estos se sentirían incómodos al vernos actuar y glorificar a aquel a quien ellos odian, al Señor Jesucristo. Todos estos textos y más comprueban que los sufrimientos que vienen de los enemigos del Evangelio son un resultado inevitable de una fe verdadera. Una fe falsa, una fe ficticia, eso es otro asunto, porque no da fruto.
Como no da fruto, no hay evidencia de cambio, no hay evidencia de transformación. Y el mundo se siente cómodo con aquellos que son como ellos. Por eso los tales no padecen persecuciones. Ahora, fíjense bien que yo no dije que el abuso físico es un resultado inevitable de la fe verdadera. Yo no dije eso. Porque si es por eso, si yo pidiera a la gente aquí que levante la mano y en muchas iglesias levante la mano, ¿a quién? ¿A quién le ha dado un latigazo por ser cristiano? Yo no creo que voy a ver mano. Yo no estoy diciendo tampoco, ni he dicho que todo aquel que es encarcelado y que o estuvo a punto de sufrir un martirio, es entonces un cristiano, porque todo cristiano padece eso. Yo no dije eso. No tenemos base bíblica para decir que a todo cristiano lo van a meter preso en algún momento de su vida. ¿Que nos encontramos hoy más cerca de esa posibilidad? Claro que sí. Pero hay muchísimos cristianos que lo más probable jamás verán el interior de una cárcel. Y no por eso dejan de ser cristianos. No por eso dejan de ser fieles al Señor. Lo que sí quiero decir es que el verdadero cristiano tendrá adversarios entre sus familiares, entre sus compañeros de trabajo, vecinos, amigos o desconocidos, precisamente por ser lo que son, cristianos. Habrá personas que por tú ser quien tú eres como cristiano y por lo que tú vienes a representar delante de ellos, levantarán una pared de oposición en contra tuya. Por ser cuidadosos en esta sociedad, tan cuidadosa con, no me acuerdo ahora cómo se dice political correctness, pero por ser tan delicados y cuidadosos en lo que dicen. No vaya a ser que ofendan y hagan sentir a alguien como uno de los grupos oprimidos. Quizás no te digan algo o no sientas ese desprecio verbalmente, pero por sus actitudes te lo darán a conocer. Pero cuando llegue la hora, de promover a alguien en la oficina, vamos a saltar a aquel. ¿Y qué pasa? No, vamos a saltarlo. Ciertas cositas que me inquietan. Y aquel que tú le llevas 5 o 6 años de experiencia, lo ponen por encima de ti. Claro, tú lo aceptas como la soberanía de Dios, te sometes a Él. Pero lo que pasa es que después de un tiempo vuelve a pasar otra cosa similar. Tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Puede ser una de esas señales. Puede ser eso, una indicación de que estás padeciendo, hermano. Aquella vez cuando no le aceptaste el comentario que aquel jefe grande te dijo. A él no le cayó bien eso. Se quedó con eso ahí. Algo tan simple. Cuando aquel compañero de trabajo te dijo que le firmaras a la hora tal, cuando tú sabías que eso era 1 hora después de lo que en realidad él trabajó, para que le paguen una hora extra y tú no quisiste, para ese compañero de trabajo, tiempo después lo hicieron jefe, llega la hora de una promoción. Ay, ¿tú crees que te va a dar trabajo a ti? No, eso le cayó como una piedra. Tu fidelidad a Cristo le cayó como un peñón. Y él se acuerda de eso. Tú jamás lo oirás decir, ¿por qué cristiano no lo vamos a promover? No, porque no quiere perder su trabajo. No, pero si un hombre, si el presidente de la asociación de golf de América lo votaron porque le dijo little girl a alguien. Léalo. Little girl le llamó a alguien. Y lo votaron. Y ellos no son tontos. Somos muy cuidadosos a la hora de decir una palabrita. Hipocresía. Hipocresía. Ellos saben, tú vas a padecer eso. De tus familiares. No, que ustedes son tan estrictos, yo no entiendo.
Hoy vas para la iglesia otra vez, ya no fuiste en la mañana. Deja a esos muchachos respirar, que son adolescentes. Déjalo que salgan y conozcan la vida. ¿O tú no conociste la vida así también? ¿Tú no disfrutaste de tu juventud? No le cortes las alas a ese muchacho. Déjalo ser lo que sea, déjalo cumplir sus sueños. Tú vas a padecer sufrimientos sociales. Vas a sentir el dolor de ser marginado y despreciado por los demás. Vas a sentir el que te saquen del círculo al que antes tú pertenecías en la misma escuela. Jóvenes, oigan, en la misma escuela. Porque ya tú no te ríes de los chistes sucios que ellos hacen. Y no apoyas las calumnias que propagan por mensaje de texto, unas contra otras, especialmente las muchachas, chicas. Tú no participas ya de eso, yo ven un momentito. ¿Y por qué fulana ya no está en eso? Ahora te ven leyendo la Biblia. Sentirás sobre ti las malas caras de tus compañeros de clase porque tú eres el único que no hace trampas en los exámenes ni se burla del profesor como ellos. Si lo estás haciendo, páralo. Porque de otra manera tú no vas a hacer un impacto en esa clase. No te dejes llevar de la presión y del temor. ¿Qué vas a pensar? No. Ahí, ese es el momento para tú decir, Señor, dame la gracia y ser fiel. Dame la gracia, Señor. Ayúdame a ser como un Daniel en Babilonia. Tú incurrirás la ira de tus maestros cuando tú no les celebres sus perversidades. Porque miran a toda la clase después de haber dicho de lo que hizo el fin de semana. Y todo el mundo riéndose, pero tú con una cara seria que indica no apoyo lo que tú acabas de decir. No mala cara, no actitud de desafío, pero una señal de que no le apoyas. Se te va a enfurecer el profesor. Y puede que te cuente unos cuantos puntos en el próximo examen. Tus amigos te echarán a un lado cuando tú te niegues a vivir la clase de vida hedonista que ellos viven. A ti, joven, jovencita, te mirarán mal algunas jovencitas cuando se den cuenta de que tú no te asocias con ellas porque ellas se las pasan compartiéndose fotos de actores y cantantes con el pecho afuera y hablando de cosas en un sentido carnal sobre esos actores. Y ya tú no participas de esas carnalidades. Y ellas van a ver la diferencia. Ellas van a tirarte algo para ver qué piropo tú le das o qué comentario tú haces sobre el individuo. Y cuando tú le dices a ella que eso no agrada al Señor, que tú no vas a estar participando de esas cosas, te aseguro que no van a quedar contentas contigo. Cuando Pablo dice que ellos sufrirían el mismo conflicto que él, esa palabra griega que él usa ahí, es la misma que se usaba para hablar de las luchas entre los gladiadores. El que ha visto alguna película documental sobre los gladiadores peleando, no era un fly al catcher. ¿Ok? Espadazo por aquí, espadazo por allá, golpe por aquí, golpe para allá. Los sufrimientos de los que Pablo habla aquí son sufrimientos fuertes. Son sufrimientos que se sienten. Los sufrimientos que vienen de los enemigos del Evangelio son un resultado inevitable de una fe verdadera. Ahora quiero hacerle unas cuantas preguntas a aquellos que profesan ser cristianos en este lugar, en esta noche, o aquellos que no se escuchan. ¿Conoces tú de estos conflictos y sufrimientos en tu propia experiencia? Una cosa es analizar el texto y remontarnos a los tiempos en los que se escribe esta epístola, pensar a los filipenses, o empezar a pensar, ay, mis hermanos en Pakistán, mis hermanos en... No, New Jersey, 2014, por si acaso se te olvidó, 26 de octubre del 2014, tú ahí sentado en North Bergen, New Jersey, en la Uni 9,
¿Conoces tú de estos conflictos y sufrimientos en tu propia experiencia? Me vuelvo a dirigir a ustedes jóvenes. Yo no quiero que ustedes sigan el camino del hedonismo de esta sociedad. Y ustedes profesan ser cristianos, mi deseo como pastor es que ustedes crezcan. Que crezcan como árboles plantados junto a corrientes de agua, que se mantengan firmes a pesar de la oposición que viene. Porque la oposición que ustedes van a recibir es más fuerte de la que nosotros muchos recibimos cuando éramos de la edad de ustedes, cuando vinimos al Señor. Y también usa esto que te voy a decir para analizar y examinar realmente tu vida. Joven que dices que eres cristiano, ¿has experimentado esto entre tus amigos en la escuela superior o en el grupo de jóvenes que reciben instrucción en el hogar? Tú puedes mezclarte con los más mundanos de tus compañeros y ellos no notan ninguna diferencia entre tú y ellos, me pregunto yo. Y si es así, ¿por qué será que no notan ninguna diferencia? ¿O es porque ellos son como tú, cristianos, o tú eres como ellos? ¿Cuál de los dos? ¿Se sienten ellos a gusto contigo en todo? Pueden hablarte de cualquier cosa en el mundo entero sin el temor de que tú lo vas a reprender. Si están calumniando, si dicen una mala palabra que no se atreverían a decir delante de papi y mami, si te animan a hacer algo contrario a las Escrituras. Si fuéramos a preguntarle a tus amigos más cercanos y le diríamos, ¿cómo es fulano? Él dice que eres cristiano. ¿Cómo es fulano cuando tú lo animas a algo que no es agradable al Señor? ¿Cómo te reacciona? Las veces que tú has dicho un chiste sucio, ¿cómo te has reaccionado? ¿Serás que te pareces demasiado a ellos y por eso no los perturbas? Porque Cristo nos dice que si ya no somos del mundo, el mundo nos odiará como lo odió a Él. Yo no estoy hablando que tú ahora debes buscar la manera, ay, estoy inquieto, déjame ahora buscar la manera en que tengo que iniciar alguna persecución porque no me siento seguro como cristiano. Déjame ir a reprender gente aquí. No. Ser fiel a Cristo y lo otro viene solo. Lo otro viene solo, tranquilo. Pero si no viene nada, ahí es que yo te digo, cuestiónate entonces. Cuestiónate. Porque esa clase de cristianismo cómodo y que fácilmente se adapta a la gente, como ese cristianismo camaleónico, si podría decírselo así, que se adapta a la gente y que nunca produce conflicto, nada. Es un cristianismo falsificado, porque el bíblico no es. Escucha bien de nuevo lo que dice el texto, que a todo verdadero cristiano se le ha concedido. A vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, si tu creer, si tu fe en Él no te trae sufrimientos de ninguna índole, te exhorto a cuestionar la genuinidad de tu fe. Eso es lo único que estoy haciendo. Padres, ¿qué nos dice este texto a nosotros? Hay padres que tienen un apego idólatra a sus hijos. Vamos a reconocerlo, señores. ¿Y cristianos también, pastor? Ajá, así mismo. Padres que tienen un apego idólatra a sus hijos. Yo no estoy hablando ay, yo siempre quiero estar con ellos y que me gusta estar con ellos y cuando, si no están, me hacen falta. No, no estoy hablando de eso. Deben hacerte falta, tú los amas. Un apego idólatra al punto de ser más fiel a sus hijos y más leales a sus hijos que a Cristo en muchas ocasiones. Cuando se presentan situaciones en las que tienen que escoger entre honrar a Dios o complacer a sus hijos, generalmente prefieren complacer a sus hijos. Y ahí que se ve ese apego idólatra a sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Porque han visto que esta alternativa es la única manera de evitar el rechazo de sus hijos. Y no se dan cuenta que al hacerlo lo que hacen prácticamente es venderle sus almas
a las influencias poderosas del diablo, entregarle las almas de sus hijos al mundo, preparar a sus hijos para el infierno. Sí, tanto temen el dolor que les causaría los conflictos domésticos, porque ya los han experimentado en el pasado. Oh, esos padres lo más seguro han tratado como creyentes de mantenerse firmes ante los principios de la palabra de Dios, pero lo que les ha costado eso, y quizás todavía les cuesta, no quieren saborear ese amargo trago de tener que confrontar al muchacho, chico, la chica, decirle que no de nuevo. Amor, tuviste la rabieta que no hice otra vez. Oh, yo no quiero pasar por eso, no. Déjalo. Pero mi amor, tenemos que ser fieles. No. El Señor nos llama a la paz. Hoy, hablando un versículo por los moños para acomodarlo a su situación convenientemente. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada a la tierra. Cuidado con usar la paz ahí en ese sentido. Sí, el Señor quiere que seamos pacificadores, es una de las bienaventuranzas, pero jamás paz a cosas de la fidelidad al Señor. Jamás. Temen el dolor que les pueda causar los conflictos domésticos y prefieren que sus hijos violen el día del Señor, se vistan las chicas con ropa sexy, sensual, que vean películas saturadas de inmoralidad, que le dejan participar en actividades cuestionables, andar con gente que de seguro va a ser una mala influencia para ellos, o ni enterarse con quienes andan, para que no se les vayan a incomodar los chicos y les preguntan, ¿y quién es ese? ¡Ay, ahí vienes tú con tu pregunta, siempre cuestionándome! ¡Tú no me confías! No quieren esas reacciones. Déjame ni preguntarle ya entonces. Que ande con el limpiazo ese, entonces se pierda. Eso es lo que estamos diciendo, no hacer nada. Y el Señor nos dice claramente, oigan esto, el que ame a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Qué palabras más solemnes son esas. No fui yo que lo dije, fue el Señor. Fue tu Señor el que lo dijo, el que tú dices que amas con todo tu ser, el que tú dices que te ha salvado y a quien tú estás agradecido por su salvación, a quien tú le acabas de cantar esta misma noche, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Tú solo cantaste hace unos minutos. Que tu vida entera incluye tus responsabilidades domésticas. Entera incluye la crianza de tus hijos. Si tú profesas ser cristiano, pero a la vez no conoces lo que es sufrir por ser fiel a Cristo y por mantener en alto las demandas de su palabra en tu hogar, puede que seas eso mismo, un mero profesante. Porque si es por profesar, mucha gente profesa. Pero esa profesión tiene que verse en acción. La razón por la cual algunos se llevan bien con todo el mundo y nadie se les opone, es porque son una clase de personas que no tienen convicciones en cuanto a nada. Porque saben que si tuvieran alguna convicción en cuanto a algo, van a tener que sostener esas convicciones. Van a tener que defenderlas. Van a tener que mantenerse fieles a esas convicciones. Pero prefieren, no, yo no tengo ningún parecer en cuanto a eso. Y el día del Señor, el cuarto mandamiento. Yo no estoy claro, hay mucha discusión en cuanto a eso. Yo mejor no me defino en cuanto a eso. Claro, porque no te conviene. Estudia la Escritura y tú verás que tú vas a tener un concepto claro de lo que eso es. Pero no te conviene tenerlo. La modestia no está muy definida en las Escrituras. No te conviene. Para no tener que decir, no, eso está demasiado apretado, mía. Yo no quiero que tú andes allá afuera dando una clase de anatomía. Eso está demasiado ajustado. No está definido. Yo no tengo convicciones en cuanto a nada. Hermanos, pidamos al Señor que nos dé la valentía para ser fieles. Para ser fieles a las almas de nuestros hermanos. Para reprender a nuestros hermanos cuando sea necesario. Empecé con los jóvenes, pasé a los padres, ahora te estoy hablando a ti como miembro de la iglesia. Es por temor a los conflictos que muchas iglesias caen en un tremendo deterioro espiritual. Porque nadie exhorta a nadie,
nadie amonesta a nadie, nadie reprende a nadie. Los que más se conocen, porque son los que más se relacionan y se juntan unos a otros, son los que más tienden a conocerse, tanto su fortaleza como sus debilidades, ¿verdad que sí? Lo más adecuado y preparado que deberían estar para exhortarse unos a otros son los que más se conocen. Y aquí hay gente que se conoce. Aquí hay gente que no conocemos. Pero parece que vivimos con la política que dice, tú no me reprendas a mí, yo no te reprendo a ti. Tú me dejas tranquilo a mí, yo te dejo tranquilo a ti. Porque no busquemos problemas. No busquemos problemas. Enséñame un versículo donde tú puedas apoyar esa actitud. Eso no huele a cristiano, ¿verdad que no? Esa es la actitud del mundo, señores. Tú no me señalas a mí, yo no te señalo a ti. Y yo estoy seguro que eso de seguro pasa aquí en esta iglesia. Más fácil, lo más probable nos resulta hablar con otro de la debilidad de un hermano que es digna de reprensión, que ir a hablar con ese hermano y reprenderlo por esa conducta. ¿Es más fácil o no? Lo es. Porque ir a hablar con aquel, le estamos difamando y pecando contra el Señor, pero no nos trae problemas, a menos que aquel vaya y de boca suelta se lo diga al otro. Eso no nos causa problema. Porque se lo dijo porque se lo dijiste a quien no debió habérselo dicho. No debiste habérselo dicho. Es más fácil ir al hermano ir a otro hermano y decirle, mira, tú te has fijado que el hermano tal, como que está faltando mucho a la iglesia. Ay, sí, es verdad, me he dado cuenta. Y se queda ahí. Otra cosa es acercarte al hermano y decir, hermano, estoy inquieto. Yo veo que tú faltas demasiado a la iglesia. Acércate al hermano. Nosotros necesitamos acercarnos más unos a otros y exhortarnos al amor y las buenas obras. Necesitamos hacerlo, hermanos. Acércate y expresa tu inquietud. Sí, para que él sepa que él pertenece a un cuerpo y tiene responsabilidades en ese cuerpo. Y tú quizás me digas, y si se siente herido por eso, yo te respondo, que se sienta herido. Él necesita que lo hieran, las reprensiones hieren. Fieles son las heridas del amigo, dice la Escritura. Es una herida, que se hiera, que le tiene que herir. Si no le hiere, está siendo indiferente a lo que le están diciendo. O si no le hiere, porque quizás tú se lo suavizaste tanto, que parecía que tú estabas hablando de otro hermano y no de él. Nosotros somos guardianes de nuestros hermanos. Dejemos esa actitud individualista de la nación en la que vivimos, de la sociedad en la que vivimos. Cada cual por su lado, nadie reprende a nadie, nadie le señala nada a nadie. Es que uno teme que le reaccione, es la verdad. Y las veces que uno tiene que reprender a alguien y exhortar a alguien, aún aconsejar algo a alguien, a veces uno teme que le vayan a reaccionar. Somos hipersensibles por el orgullo tan grande que muchas veces tenemos. Desde que olemos que alguien nos está como, acá bien reprendiéndome que él está. Oh, pero mira, se atrevió a reprenderme. Uy, pero ¿quién se cree el que? Él es pastor aquí. Si no nos reprendemos a otro, va a ser tan raro que lo hagamos, por no ser fiel a la Escritura, que cuando vayamos a hacerlo, alguien va a reaccionar de esa manera. Porque es algo raro. ¿Y desde cuándo lo constituyeron el pastor? No, él no tiene que ser pastor, él tiene que ser un hermano en Cristo. El Señor nos manda a exhortarte, el Señor nos manda a amonestar, el Señor le manda a amarte a ti. El Señor nos manda a ser guardián tuyo. Entonces, ¿para qué te hiciste miembro de la iglesia? ¿Para qué te hiciste miembro de la iglesia? No somos un cuerpo. ¿Verdad que necesitamos orar mucho por esto? Los sufrimientos que vienen de los enemigos del Evangelio son un resultado inevitable de una fe verdadera.
Pero mi hermano, concluyo con esto, en todo esto no estamos solos. Cuando sufra por Cristo, jamás piense que estás solo. El Señor está contigo. Él te consolará y te fortalecerá. Te bendecirá también porque estás siendo fiel a Él. Concluyo con las palabras de 1 de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. ¿Ve que no estamos solo ahí? Estamos siendo vituperados, dice el Señor, que el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nuestra firmeza, que nos va a costar sufrimiento, glorifica a Dios. ¿Estás tú dispuesto a glorificar a Cristo de esa manera? El Señor te llama a hacerlo. El creyente estará dispuesto a hacerlo, cueste lo que cueste. Como decía el general Stonewall Jackson, los deberes son nuestros, las consecuencias son de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por la luz que tu palabra nos da. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor, cueste lo que cueste. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a no dejarnos amedrentar. Y que cuando veamos estos sufrimientos más bien nos confirmen lo que tú nos dices, que un siervo no es mayor que su Señor. Si a ti te odiaron, ciertamente nos odiarán a nosotros. Pero que estemos dispuestos a padecer tales rechazos, sentirnos marginados, despreciados, y que esto nos acuerde a ti, cuando el pueblo gritó, crucifícale, cuando trataron de apedrearte muchas veces, cuando escondían de ti tu rostro, te escupían, te golpeaban, se burlaban de ti. Que nos consideremos dichosos y privilegiados en nosotros ser tenidos por dignos de padecer por tu nombre. Te lo pedimos para tu gloria. Amén.